Hemos iniciado esta semana estudiando el capítulo número 3 de la carta a los Hebreos. Nuevamente, el apóstol tiene muchos consejos para nosotros también, que hemos llegado al fin de los tiempos. Recordemos, estamos en los postreros días. ¿Y por qué sabemos eso? Porque Jesús ya vino. Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Ya vino para morir por nuestros pecados. Ahora está en los cielos acreditando esa obra de salvación para nosotros y muy pronto vendrá para completar la obra de la redención. Alabamos a nuestro Dios porque todos sus planes son perfectos y se están cumpliendo al pie de la letra. Vamos a orar para pedir la iluminación de nuestro Dios al estudiar su palabra. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tenemos un gran Salvador que es Cristo Jesús. Gracias porque también tenemos esta palabra que nos ayuda para nuestro caminar diario. Te pido, Señor, que podamos prestar atención. Si estamos distraídos, ayúdanos a enfocar nuestras mentes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ayer en la introducción de la lección de esta semana estábamos hablando acerca de la importancia de prestar atención. Es una palabrita que yo creo que es una frase que va a marcar la lección de este trimestre, porque al final la carta a los Hebreos es una palabra de exhortación para que nosotros tengamos cuidado. Yo creo que ayer habíamos establecido claramente si desobedecer la palabra de Moisés, que era un siervo en la casa de Dios, no fue bueno para el pueblo de Israel. Ahora imaginémonos que desobedecer al dueño de la casa, que es Jesús, qué consecuencias puede tener para nosotros. De hecho, si regresamos a uno de los pasajes que estudiamos el día de ayer en la carta a los Hebreos, capítulo número 3, versículos 9 y 10, nos dicen: donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Yo quiero destacar esta frase donde Dios dice: y vieron mis obras 40 años. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Dios dice: vieron mis obras 40 años, vieron mis obras. O sea, en otras palabras, el pueblo de Israel fue testigo de los actos poderosos de Dios. Recordemos, desde las plagas que cayeron en Egipto hasta ese momento, la 10ª plaga, donde murieron todos los primogénitos de los egipcios, del ganado también, de los animales y del mismo faraón. De todos esos acontecimientos, todos esos milagros que sucedieron en la tierra de Egipto, más todos los milagros que sucedieron durante su peregrinaje por el desierto. Y entonces dice Dios: vieron mis obras. ¿Pero qué pasó? No creyeron. Ellos cedieron a la incredulidad, que es lo que leemos en el versículo número 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Y aquí yo quiero destacar una lección para nosotros. Saben que muchas veces esto es un fenómeno. Muchas veces la gente dice: si yo viera a Dios en este momento, yo lo aceptaría. Si Dios hiciera este milagro, si Dios me sanara, si Dios me diera un trabajo, si Dios me diera un esposo, una esposa, si Dios hiciera esto. Y nosotros ponemos muchas cosas. Hay personas que dicen: no, es que si yo pudiera ver a Dios cara a cara, si Jesús viniera y me hablara en este momento, entonces sí acepto. Amigos, la naturaleza humana no ha cambiado. Dios puede hacer eso, Dios puede presentarse, Dios puede darte el trabajo que tú quieres, Dios puede sanarte de una enfermedad incurable, Dios puede hacerlo y de hecho lo ha hecho. Pero ¿sabes qué? Esos actos por sí solos no hacen que una persona sea creyente. Y esto es algo muy importante. Personalmente, como pastor, he visto muchas personas a quienes Dios les ha hecho un milagro y, como dice la Biblia, al final su corazón era un corazón incrédulo.
Hay personas que han sido sanadas providencialmente por Dios. Dios hizo un milagro, pero después ya no van a la iglesia, ya no leen la Biblia, ya no oran, ya no tienen una comunión con Dios. Pero Dios hizo un milagro, o sea, Dios no falló, pero así es el ser humano. Por eso es que en esta carta a los hebreos se va a enfatizar mucho el caminar por la fe que es tan esencial, porque la fe es creer aunque no vemos. Y más bien yo he visto también como pastor otra situación. Hay personas a quienes Dios no les hizo el milagro. Tal vez su familiar no se sanó, murió, tal vez no tuvo el trabajo que quería, tal vez lo despidieron, no pudo terminar la carrera que quería, pero siguen creyendo en Dios. ¿Por qué? Porque creer en Dios no se basa en que Dios haga una señal delante de ti. Jesús mismo se lo dijo cuando Él estuvo en la tierra a los dirigentes judíos, lo estaban tentando una y otra vez. Bueno, el mismo diablo en el desierto lo estaba tentando. Si eres el Hijo de Dios, mira, haz este milagro, convierte las piedras en pan, haz esto, te voy a llevar al templo y entonces te voy a empujar y tienes que salir volando, o Dios va a mandar los ángeles. Y Jesús no cayó en la trampa del enemigo. Así que una gran lección para nosotros espiritualmente hoy, queridos amigos y hermanos que estamos participando de esta lección, es no te enfoques solamente en los milagros. Si Dios quiere, Dios va a hacer los milagros. No dependerá de quién ore para que se sane una persona. Dependerá de que Dios quiera hacer el milagro. Pero el hecho de que Dios haga el milagro no es que nuestros corazones van a ser mejores, sino que tenemos que aprender a creer en Dios ahora, sin ver, aun cuando todavía no ha llegado tu milagro. Cuando tú y yo estemos orando, cuando tú y yo estemos de rodillas, cuando tú y yo estemos clamando, creamos y levantémonos de nuestra rodilla y digámosle: Señor, gracias, yo ya dejé esta persona, yo ya dejé esta situación, ya dejé este caso en tus manos, confío en ti, Señor, y acepto la respuesta que tú me des. Ahí tú vas a creer, no importa lo que suceda. Bueno, esta es una lección que tenemos aquí en la carta a los hebreos, pero luego hay unas preguntas que el apóstol hace en el capítulo número 3 y vamos a leerlas de los versículos 16 hasta el 19. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Aquí tenemos nosotros algunas preguntas que hace el apóstol. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la situación con el pueblo de Israel? Bueno, ¿quiénes fueron los que los provocaron? Los que salieron de Egipto, los que vieron los milagros. ¿Y con quienes Dios estuvo disgustado? Dice, ¿a quiénes fueron estas personas? Bueno, fue con los que pecaron. Ahí está el problema. El diablo va a poner tentaciones en el camino. Recordemos que el pueblo de Israel estaba a punto de heredar las grandes promesas, y entonces un rey pagano, Balac, escuchó que el pueblo de Israel estaba aproximándose por su tierra y tuvo miedo. Buscó a alguien para maldecir al pueblo, pero Balaam le dijo: mira, no puedo maldecirlo porque Dios lo está bendiciendo. Pero después Balaam, en su mente impía, pensó algo: ¿sabes qué? Pongámosle tentaciones al pueblo de Israel. Entonces le llevaron mujeres, hicieron fiesta, hicieron cosas que no tenían que hacer, y esos son los que aquí dice la Biblia quedaron sus cuerpos tendidos en el desierto. También puedo recordar a Coré, a Datán y a Abirán, que en cierto sentido eran príncipes del pueblo de Israel. Ellos se levantaron en contra del liderazgo de Moisés. ¿Qué pasó? Sus cuerpos también quedaron tendidos en el desierto. Amigos, tengamos mucho cuidado. La historia se repite lastimosamente, lo negativo también. Y Dios tiene una iglesia hoy, una iglesia organizada. Cuidado con aquellas personas que se levantan en contra de la iglesia, del liderazgo. Dios toma muy en cuenta esas cosas. Y también la otra pregunta es: ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo? A los que desobedecieron. Personas que escucharon la palabra de Dios, personas que se fueron tras el pecado, y personas que desobedecieron la palabra de Dios no pudieron entrar
a causa de su incredulidad. Y saben que esta palabra incredulidad me llama la atención porque no es que eran incrédulos que no creían en Dios, no, ellos habían visto las obras de Dios, ya lo mencioné al principio, lo vieron todo el tiempo por 40 años, pero son personas que rechazaron a Dios. Tengamos cuidado de rechazar el Espíritu Santo de Dios. Déjenme decirles de mi corazón que Dios está obrando todos los días, Dios está haciendo milagros, aunque es cierto, en el mundo hay crisis, hay caos, Dios está obrando, tú y yo lo podemos ver. Cuidado que digamos, no es que es un efecto de la naturaleza, es que hace poco miraba por ahí, no voy a ahondar en este tema, muy delicado, pero no tengo el tiempo, sin embargo, hay personas que dicen, bueno, yo he hecho este remedio y me ha ayudado cuando me enfermé y todo eso. Y me gustó un comentario que alguien hizo y dijo, miren, sea que los científicos digan que remedios naturales ayudan para la enfermedad o no, lo que yo creo es que Dios nos ha salvado. Y yo me apunto con esa declaración. Por supuesto, las plantas naturales, las cosas naturales tienen propiedades también que sanan. Pero el punto al final es, no es lo que nosotros hacemos, es la obra de Dios, es lo que Dios hace, pero tengamos cuidado. Incredulidad entonces es alguien que rechaza a Dios. Dios está obrando en tu vida, Dios te sanó, pediste su milagro, te lo dio y ahora no estás agradeciendo al Señor. Es incredulidad, es rechazo de la obra de nuestro Dios y eso es muy peligroso. Por eso es que la invitación es, y vamos a ver este tercer punto para hoy, versículo número 13, antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En la carta a los Hebreos, y creo que lo vamos a estudiar más adelante, se vive el cristianismo en colectivo, no se vive en individual. Un cristiano no puede vivir en solitario su fe. Y dice, animémonos, aprovechemos el culto, las reuniones. Satanás ha querido atacarnos en ese sentido, pero gracias a Dios se han encontrado maneras para seguir teniendo nuestro culto. Pero tengamos cuidado, ¿por qué? Porque el culto nos ayuda para animarnos unos a otros. ¿Cuántos hay que después de que las iglesias estuvieron cerradas ya no fueron más a la iglesia? Aunque las iglesias se volvieron, los templos se volvieron a abrir, pero muchos se enfriaron. ¿Por qué? Porque no estábamos en comunión física unos con otros. Ese es uno de los propósitos, por eso más adelante el autor lo dirá, no dejemos de reunirnos. Pero bueno, vamos a dejar ese tema para después y nos concentramos en la parte final. Hoy, mientras tanto que se dice hoy, o sea, mientras dura ese hoy. Amigos, el hoy tiene un final. El hoy no va a ser para siempre y el hoy tiene una cualidad. El hoy es un día de oportunidades. ¿Cuándo es el día de oportunidades? Es hoy. Pero lastimosamente cuando tenemos el hoy nos puede servir o nos ponemos del lado de Dios o simplemente nos enfriamos y nos descuidamos más, o nos endurecemos o nos convertimos en personas positivas y de fe. ¿Cómo tú y yo vamos a usar el hoy de este día? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Nos vamos a acercar más al Señor o nos vamos a endurecer? Es como que un maestro le diga a los alumnos, bueno, hoy les tocaba este examen que era bien difícil, pero no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer hasta la próxima semana. Entonces, el que es estudioso va a decir, bueno, yo tenía ciertos puntos débiles y voy a reforzarlos, pero el que no aprovecha de, bueno, otros días más para pasear, para hacer otras cosas. La pregunta es, nuevamente, ¿cómo vamos a aprovechar ese hoy? ¿Cómo lo vamos a tomar? El hecho de que Dios dé oportunidad. ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque está dando oportunidad. Pero eso hace a algunas personas más incrédulos, pero a otros los hace más consagrados. ¿De qué depende? Dependerá de tu decisión y de mi decisión. Que Dios nos ayude para que el hoy nosotros lo usemos muy bien y no como el pueblo de Israel, sino que lo usemos muy bien para crecer en la fe
y en nuestra relación con el Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta lección. Queremos aprovechar el hoy. Queremos, Señor, reconocer tus obras. Y Padre, aunque no suceda lo que nosotros queremos o deseamos, ayúdanos para mantener nuestra fe puesta en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.